En esta mañana vamos a estar viendo una enseñanza que hemos titulado Viviendo entre leyes espirituales. Viviendo entre leyes espirituales. Es el tema. Vamos a estar basándonos, no lo voy a leer todavía, pero si quiere usted ya abriendo su Biblia, vamos a estar ocupando Romanos 7, de allá del versículo 14 en adelante, hasta Romanos 8 también allá por el versículo 14. Entonces toda esa parte la vamos a estar usando para lo que vamos a compartir en esta mañana con la ayuda del Señor. Entonces vamos a hablar de Romanos, ¿sí? Ya sabemos que la carta a Romanos fue escrita por el apóstol Pablo, una carta maravillosa donde Pablo se ocupa de explicar muy a detalle el evangelio, ¿verdad? Y obviamente ya lo hemos dicho muchas veces, los cristianos de este tiempo, de esta época, inconscientemente pensamos que cuando escuchamos la palabra evangelio, entonces se va a hablar para que los nuevos escuchen el evangelio. Y yo quiero decirte que sí, que los nuevos necesitan escuchar el evangelio, la gente necesita escuchar el evangelio, pero también nosotros los cristianos necesitamos escuchar el evangelio, ¿sí? Esto queda claramente expuesto en el primer capítulo de Romanos, cuando Pablo dice que iría a ver a los hermanos en Roma, ¿verdad? Les escribe una carta a los hermanos en Roma, los reconoce como hijos de Dios, los reconoce como santificados, pero les dice que él quiere ir a compartir con ellos el evangelio. Con esto, ¿verdad?, nos da una clara enseñanza de que el evangelio es algo que los cristianos necesitamos seguir estudiando, comprendiendo y profundizando para la gloria del Señor. Amén. Entonces, Romanos fue escrito para nosotros los cristianos. Eso es algo que debe tener en su mente. Romanos fue escrito para nosotros los cristianos, que nos apoyamos en Romanos muchas veces para predicarle a la gente el evangelio. Sí, está bien. Es decir, el evangelio Romanos, que fue escrito para la iglesia, puede ser usado y debe ser usado para hablarle a la gente nueva del evangelio. Pero no es al revés, no es que Romanos fue escrito para la gente nueva y nosotros somos beneficiados. No, fue escrito para nosotros los cristianos, y con esto podemos nosotros ocupar, ¿verdad?, verdades del evangelio que son escritas para nosotros, para explicarle a la gente nueva. ¿Sale? Digo esto porque vamos a estar estudiando Romanos 7 del 14 en adelante, que para muchos de nosotros que tenemos tiempo de estar en este ministerio, ¿verdad?, lo hemos leído muchas veces. Y lo hemos leído muchas veces porque hemos aprendido la historia, el material que se conoce, la historia de Nikos, ¿verdad? Y también lo hemos compartido con otras personas y conocemos bien estos pasajes de Romanos 7 del 14 en adelante, lo conocemos muy bien. Pero precisamente ese es el tema, que muchas veces cuando nosotros estamos compartiendo Romanos 7 con la gente, inconscientemente pensamos que exactamente habla para ellos, que Romanos 7 es un asunto para la gente nueva, y ese es un error, porque Romanos 7 no está hablando Pablo de la gente, está hablando de los cristianos. Está hablando, es más, si usted le echa un ojito a Romanos 7:14, que todavía no lo voy a leer, pero nada más como para un pequeño detalle, dice: sabemos en efecto que la ley es espiritual. Estoy leyendo Romanos 7:14. Pero yo soy meramente humano, estoy vendido como esclavo al pecado, no entiendo lo que me pasa. ¿Quién lo está escribiendo? El apóstol Pablo. Y no está diciendo: sabemos que los que no tienen a Cristo son meramente humanos, están vendidos al pecado, no entienden lo que les pasa. No. Dice: yo soy meramente humano, estoy vendido como esclavo al pecado y no entiendo lo que me pasa. Está hablando en primera persona, está hablando de él, ¿sí? Entonces tenemos que entender que Romanos 7, aunque lo ocupamos para enseñarle a la gente el evangelio, o al recién convertido el evangelio, en realidad Romanos 7, ¿sí?, habla de nosotros. Ahí estamos nosotros en Romanos 7, ¿sale? Entonces, antes de meterme a explicar algunas cosas que conocemos, pero desde una perspectiva como me la puso el Señor, ¿verdad?, quiero decirle que vamos a hablar de que vivimos, los cristianos vivimos entre leyes espirituales.
Y voy a tomar un ejemplo de la física, de la naturaleza, para darnos cuenta que hay una similitud, ¿sí? Hay una similitud entre la vida espiritual y aún la vida física. Nosotros, los seres humanos, la sociedad, vive entre leyes de la física, ¿sí? Y las leyes de la física, ¿verdad? Como muchas cosas, el hombre no ha creado nada, simplemente ha descubierto cosas. Entonces, a lo largo de los siglos, los seres humanos han descubierto las leyes de la física, ¿sí? Las leyes de la genética, las leyes de las ciencias en general. Y al conocer las leyes, las cosas que rigen el universo y la naturaleza, ¿verdad? Entonces puedes usar esas leyes a tu favor, puedes usar esas leyes para beneficiarte, ¿sí? De hecho, eso es la tecnología. La tecnología, algún día Alberto Huerta me explicaba, hace muchos años, ¿qué es eso del wifi y todo eso? Y al final me decía, es magnetismo, es magnetismo. Si te agarra dos imanes, eso que pasa entre dos imanes que se pegan, eso es el todo de toda la tecnología inalámbrica. Claro, conocer cómo se mueven esas leyes, cómo sucede que se atraen los opuestos, ¿verdad? Y se repelen los signos iguales. Conocer esas leyes hace que entonces puedas idear cosas para beneficiar en la tecnología, ¿sale? Entonces, pero hay muchas cosas que son invisibles, que no se ven, ¿sí? Que no son visibles ni palpables, pero están presentes, ¿sale? Un ejemplo solamente, y lo quiero poner gráficamente porque siempre lo gráfico se queda más, ¿sí? Y es un ejemplo que quiero poner de un avión, ¿sí? Un avión que está en la pista de despegue, ¿verdad? Todos los que hemos tenido la oportunidad de viajar en un avión, y más al principio cuando estás muy acostumbrado, pues quisieras que se quedara ahí, ¿verdad? Y que no hiciera ningún movimiento, pero no, de repente empieza el movimiento y empieza todos los rezos y todas las invocaciones que se sepa uno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el avión está en tierra? Porque hay una ley, hay una fuerza invisible, pero real, que es la ley o la fuerza de la gravedad, que tiene sujeto a todos los cuerpos pegados a la tierra, porque hay una atracción, ¿sí? Un magnetismo, una atracción del centro de la tierra a todos los cuerpos que estamos en la superficie de la tierra. Entonces, el avión que pesa toneladas está sujeto a la ley o fuerza de gravedad, ¿verdad? No puede volar, ¿verdad? No puede volar porque la fuerza de gravedad lo tiene sujeto a la tierra. Pero ese avión, ¿verdad?, comercial va a elevarse. ¿Cómo ideó el hombre poder despegar una cosa tan pesada de la tierra? Bueno, precisamente jugando con las fuerzas, ¿verdad? Entonces, hay motores en el avión que lo impulsan de manera horizontal, ¿sí? Pero a la vez las alas de los aviones juegan un papel muy importante porque hacen que esa fuerza horizontal se vuelva una fuerza vertical, ¿verdad?, por el choque con el aire. Y entonces sucede que después de unos instantes el avión está volando, ¿verdad? Es interesante que la ley o fuerza de la gravedad no desapareció, está presente. Nunca desapareció esa ley, esa fuerza, ahí está presente. Es invisible. La tierra sigue jalando al avión hacia abajo, pero la fuerza de los motores, ¿verdad?, la fuerza de y la inclinación de las alas hace posible que haya una fuerza, ¿sí?, que es la fuerza de los motores mayor a la fuerza de gravedad. Y entonces se calcula, ese es el tema, conociendo las leyes de la física, ¿verdad? Se calcula qué fuerza de motor se necesita según el peso, ¿verdad? Y cuál es la inclinación, la extensión de las alas, ¿verdad? La inclinación que deben tener los aleros de las alas, para que entonces el avión tenga una fuerza en sentido contrario a la ley o fuerza de gravedad, de tal manera que entonces pues nada más sube como a 10,000 metros de altura, ¿no? Y cuando vas allá arriba mejor te olvidas, ¿verdad?, de ese número, porque dices, porque
Si fallan los motores, o sea, todos sabemos eso, que si fallan los motores, ¿verdad?, y la fuerza que vence a la ley de la gravedad deja de existir, irremediablemente la fuerza de gravedad que siempre está ahí y siempre ha estado ahí, que no desaparece sino que es vencida, simplemente jalará el avión nuevamente a la tierra. Ahora, ya estás arriba, ¿sí? Ahora ya llegaste al punto donde quieres llegar, ahora tienes que aterrizar. Entonces, ¿cómo aterriza el avión? Igual, juega con las fuerzas. Ese es todo el tema. Juega con las fuerzas, la fuerza del motor y las alas juegan con la fuerza de la gravedad, de tal manera que el descenso sea paulatino, tranquilo, y bueno, ya según la pericia del piloto, ya se siente cuando pegan las llantas, o a veces ni se siente, ¿verdad? Simplemente ya llegaste. Y entonces el avión desciende porque se juega con las fuerzas de gravedad. La ley de la gravedad, la fuerza de gravedad, ahí sigue estando, ¿verdad? Nunca se ha ido. La que se fue la fuerza de los motores y la inclinación de las alas para beneficiarse de esa fuerza, y nuevamente el avión vuelve nuevamente a estar en la pista, tranquilos, y todos se bajan felices y contentos, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, en la física hay leyes, y realmente vivimos entre leyes de la física, ¿verdad? Si quieres conocer más de las leyes de la física, ¿verdad?, vete a un parque de diversiones, ¿verdad?, y ahí conocerás mucho de lo que son las leyes de la física, que las usan para divertirse. El ser humano hasta usa las leyes de la física para divertirse, ¿sí? Y los que son muy masoquistas, que les gusta ir a eso, ¿verdad?, a sentir unas sensaciones en el estómago horribles, que en lo personal no me gustan, ¿verdad?, pues adelante. Pero son leyes de la física, ahí están. No las puedo yo ver, quizás no las puedo tocar, pero sí puedo sentir sus efectos, ¿sí? Los efectos de las leyes de la física con las cuales el ser humano juega para hacer tecnología o para hacer diversión o para hacer muchas cosas. Pero yo le puedo decir que en lo físico, en lo natural, vivimos entre leyes de la física, vivimos entre las leyes de la física, ¿vale? Ahora, con esto en mente, quiero decirles que hay una similitud, pero es extraordinaria, con las leyes espirituales. Y los cristianos vivimos entre leyes espirituales. También los no cristianos viven entre leyes espirituales, pero ellos no las saben, no las conocen. Nosotros sí las conocemos y deberíamos conocerlas más cada día. Pero hay como un pequeño error, hermano, que es lo que el Señor puso que tenemos que corregir. Pensamos que hay leyes espirituales que aplican para los no cristianos y que para nosotros ya no aplican. No, siguen aplicando para todos nosotros. Entonces, yo le voy a pedir que vayamos ahora sí a Romanos capítulo número 7. Con esto en mente, ¿verdad?, yo quiero ir leyendo Romanos capítulo número 7, explicándolo con un diagrama que también traigo, ¿verdad? Soy el de los diagramas, ¿verdad?, pero es la manera en que yo me entiendo y creo que me ayuda más a explicar. Vamos a Romanos 7, versículo 14. Y vamos a empezar a ver que Pablo explica que hay leyes espirituales, ¿sale? Entonces dice, sabemos que en efecto, ¿sí?, la ley, está hablando de la ley de la Torá, de la ley de Dios, es espiritual. Versículo 14 de Romanos 7. Pero Pablo dice, yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena. Pero en este caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita, y aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, fuerza, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Bueno, quiero ponerle este diagrama para que lo pueda ver, ¿sí?
Diagrama lo puse así. En la parte de arriba, ¿sí? La ley o la voluntad de Dios. Abajo, el pecado, ¿sí? Y un ser humano ahí, el ser humano ahí puesto. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que él, ¿sí? Es un ser humano, ¿sí? Soy meramente humano, somos humanos, ¿sí? Y la condición humana es que está vendido al pecado, esclavo del pecado, ¿sí? Y entonces no entiende lo que pasa. ¿Por qué? Porque quiero hacer lo bueno, o sea, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena. O sea, estoy de acuerdo, ¿sí?, con la voluntad de Dios, que es buena, que debe ser, que no hay que matar, que no hay que mentir, que no hay que robar, que hay que respetar. Todo eso está bien, ¿sí? Pero dice el 16, ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo. Pero en este caso ya no soy yo quien lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. El apóstol Pablo habla de la ley de la mente y de la ley del pecado, ¿sí? La ley de la mente es que yo estoy de acuerdo que es bueno lo que Dios dice, que es bueno lo que Dios quiere, de la manera en que Dios quiere que yo viva y los seres humanos vivan. Todos estamos de acuerdo. Es más, si usted ve lo que la sociedad dice es el respeto, el amor y todo eso que ellos dicen, eso es lo que Dios quiere que se haga. Toda la mente de los seres humanos quiere hacer lo correcto. Pero miren lo que dice también el apóstol Pablo, ¿sí? También quiere que todo sea correcto. Tú también quieres hacer lo correcto. Yo también quiero hacer lo correcto. Pero dice el 18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y descubro esta ley, ahí está, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito. La ley de la mente se deleita en la ley de Dios, se deleita en la voluntad de Dios. Piensa y dice, esto es bueno, ¿sí? Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Entonces, acuérdese del avioncito, ¿sale? Vamos ahora a la similitud. Ahí estamos nosotros. Hay una fuerza que me impulsa a hacer la voluntad de Dios, pero es una fuerza muy pequeña, que es la ley de mi mente. Pero en mí, en mis miembros, en mi naturaleza humana, hay otra ley que es más fuerte, ¿sí? Por eso lo pongo ahí la flecha más grande, porque la ley del pecado es más fuerte que la ley de mi mente, ¿sí? Entonces aquí viene y les recuerdo una enseñanza a muchos, y los que lo escuchan por primera vez, una muy buena enseñanza. El pecado no son acciones que hacemos, el pecado es una fuerza que nos domina. El pecado no son las cosas malas que hacemos, sino es una fuerza interna que nos domina, ¿vale? Entonces, el pecado, ¿sí?, como una fuerza dominante en la naturaleza humana, tiene al ser humano con su ley de su mente que se impulsa hacia lo que Dios quiere, porque arriba está la ley y la voluntad de Dios, y la ley de la mente quiere hacer la voluntad de Dios, pero finalmente termina atado al pecado, porque hay una ley, una fuerza inevitable, invisible, pero que finalmente te tiene y nos tiene atados a esa vida de pecado, ¿sí? Por eso el final del capítulo es interesante. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Quién me librará de esta ley del pecado? ¿Quién me ayudará a vivir de otra manera? ¿Sí? Gracias a Dios por medio de nuestro Señor. Y en conclusión, la conclusión de esta primera parte, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios. Ahí está, ¿ve? La mente sí está sometiéndose a la voluntad de Dios, pero nada más la mente. O sea, yo en mi mente no voy a mentir,
no voy a robar, pero con los miembros de mi cuerpo sí lo voy a hacer. Por eso dice, en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Entonces, ahí está la condición. La pregunta es, ¿esta es la condición de los seres humanos sin Cristo? No, esa es la condición de todos los seres humanos, con Cristo y sin Cristo. Recuerda el avión que está en el piso es el mismo avión que está volando. Es el mismo avión. Y es el mismo avión que después está otra vez en el piso. No es otro avión, es el mismo. ¿Ok? Ahora, pasamos al capítulo 8. Y el capítulo 8 es maravilloso, porque dice, por lo tanto, entonces ya tenemos una primera ley, hay dos leyes puestas, la ley de la mente y la ley del pecado, ¿sale? Recuerda que el tema es viviendo entre leyes espirituales, ¿eh? Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Wow. Entonces ahí yo quiero poner esta figura. La figura es una persona que se ha unido a Cristo Jesús, ¿sí? Una persona que se ha unido a Cristo Jesús. Entonces ya la pongo amarilla, así como que resplandece, ¿no? Porque ahora, sí, es la misma persona, pero ahora está unida a Cristo Jesús. Ha hecho una confesión por Cristo, ha entregado su vida a Cristo, Cristo ha tomado su vida, Cristo le ha visitado, el Espíritu Santo ha venido sobre esa persona y ha nacido de nuevo. Ahora está en Cristo. Dice, porque los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de la ley del Espíritu de vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok. Entonces, tenemos que ver este diagrama de esta manera. Primero, el cristiano, vamos a ver si el cristiano, el nacido de nuevo, tiene la ley de su mente ahí. O sea, no ha desaparecido. Pero también, sí, es importante, sigue estando la ley del pecado. Esto es algo que usted, que ya es cristiano, debe entender, que la ley del pecado sigue actuando, está presente, no se ha ido. Es como el avión que va volando, la gravedad sigue jalándolo hacia abajo. La ley del pecado está presente, ahí está. Quizás esta enseñanza va a responder muchas preguntas que tú tengas de por qué tú mismo en tu vida a veces estás haciendo cosas que no debes hacer, o porque hay gente que se dice cristiana que hace cosas que no debe hacer. Ya hoy lo vas a entender, ¿sí? Entonces, quiero llegar hasta ahí. Dice este pasaje que ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza humana anuló su poder. Es decir, la ley de Dios que arriba, lo que está en título de no pudo hacer nada por mí. ¿Por qué? Porque yo estaba atado al pecado, ¿sí? Dice el versículo 3 en la segunda parte: en efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Es decir, Cristo murió como hombre, condenó el pecado para que el Espíritu pudiera venir sobre los seres humanos, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Yo quiero que ponga atención en la gráfica. Traté, hermanos, y que el Señor me ayudara a tratar de poner cada cosa conforme dice Romanos capítulo 8. Si usted se da cuenta, la ley de la mente en la gráfica, en la primera gráfica, en el primer muñequito, ¿sí?, está enfocada en la voluntad de Dios. Está enfocada en la voluntad de Dios. Aunque no la puede cumplir, está enfocada en la voluntad de Dios. Si usted pasa al segundo dibujo, verá que la ley de la mente está alineada y enfocada no directamente en la voluntad de Dios, sino en el Espíritu. Y mire, ¿por qué? Vamos a leerlo. Dice 5: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa
fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente ¿en dónde? En los deseos del Espíritu. Entonces, yo puse la gráfica del muñequito de en medio, donde su mente está enfocada en el Espíritu de Dios que ha venido sobre él. Porque el Espíritu, al venir sobre nosotros, nos da una fuerza, ¿sí? Son los motores del avión, ¿sí? Son los motores del avión, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Por eso, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, entonces, hermano, viene una fuerza. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no es una doctrina. Claro, hay que entender la doctrina y la verdad de Dios. Y entendiendo la verdad de Dios, uno puede entender cómo es que Dios va a hacer una obra milagrosa, sobrenatural. Hermano, es ilógico que un avión vuele. Es ilógico que un avión vuele, porque pesa toneladas. Pero cuando tú usas las leyes de la física, puedes hacer que un avión vuele. Es imposible que un ser humano pecador haga la voluntad de Dios. Es imposible que un hombre vendido, una mujer vendida al pecado, esclavo del pecado, termine honrando a Dios. Eso es imposible. Se necesita algo sobrenatural. Sí, se necesita el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, se activa un poder, una ley, vamos a ponerlo así. Y esa ley es más poderosa que la ley del pecado. Ojo, pero la ley del pecado no se ha ido. Ahí está. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿sí?, que los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Es decir, yo alineo mi mente a lo que el Espíritu Santo quiere, a lo que Él me guía, a lo que Él me impulsa. Porque esa es la manera en que mi mente se engancha con el Espíritu Santo y vamos entonces a empezar a hacer la voluntad de Dios. No es que yo quiera hacer la voluntad de Dios por mi cuenta, no puedo. Pero si yo me alineo con el Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo, entonces vamos a poder volar, vamos a ponerlo de esa manera. Vamos a poder volar. Bendito sea el nombre del Señor. Y no estoy hablando de espiritualoides, ¿no? No, estamos hablando de cosas reales, vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero yo no puedo vivir conforme a la voluntad de Dios. Yo no puedo, ni tú tampoco puedes. Pero con el Espíritu Santo, y si yo fijo mi mente en los deseos del Espíritu Santo, ¡boom!, empezamos a hacer la voluntad de Dios. Porque es como los motores del avión que van a vencer la fuerza que ahí sigue estando. ¿Vale? Sigo leyendo. 6. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Lo que hace el Espíritu Santo, hermano, es tomar nuestra mente para darnos la mente de Cristo, para alinear nuestros pensamientos al Espíritu Santo. Fíjese, hermano, que Dios no quiere que yo vaya directamente a hacer la voluntad de Dios con mi mente. No, Él quiere que sujete mi mente al Espíritu. Eso es lo que está diciendo. 7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Ya lo vimos en el primer dibujo. La mentalidad pecaminosa, aunque quiere, no puede. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. No pueden. Quieren, pero no pueden. Sin embargo, 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. O sea, vivimos como el Espíritu nos marca, como el Espíritu nos guía. Eso es según, ¿sí? Es como cuando tú dices algo y dices, bueno, ¿quién te dijo eso? Pues mi papá. Bueno, según lo que dice tu papá, así, o según lo que dice tu mamá. O cuando es al revés, ¿y quién te dijo eso? Pues un amigo. Bueno, eso es lo que piensan según tus amigos, pero esto no es así. Bueno, hermano, en el Espíritu Santo hay cosas que el Señor habla y tenemos que seguir las cosas según el Espíritu Santo nos dice. Pero esto no es tan malo, tal vez, pero si el Espíritu Santo está diciendo que lo dejes, déjalo. Vive según el Espíritu. Pero esto no es justo. Bueno, ¿según quién?
Si el Espíritu Santo te dice, pues vuelve a lavar los trastes, tú llévala otra vez. Y tú sabes que el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo, vuélvelo a hacer. Porque tú estás viviendo según el Espíritu. Y cuando tú vives según el Espíritu, esa es la parte, hermano, que el Señor me ponía muy fuerte. Que los cristianos tenemos que aprender a seguir, lo escuchábamos hace 8 días, la docilidad ante la palabra y el Espíritu. O sea, ser dóciles, porque escuche, en la docilidad y en la dependencia del Espíritu está la fuerza del Espíritu. Yo puedo pasarme horas y horas pidiendo al Señor su poder, Espíritu Santo, guíame, y terminando de orar, hacer lo que yo quiero y no prestar atención a lo que el Espíritu quiere que yo haga. En el seguir, el que yo ancle mi mente a los deseos del Espíritu, van a hacer que esa fuerza poderosa del Espíritu Santo me haga vivir, hermano, como vemos en las gráficas, como el avión que va arriba. Sí, hay una fuerza que me jala al pecado, siempre estará ahí, porque si usted ve la gráfica, la ley del pecado no se ha ido, simplemente se venció, como el avión. La ley de la gravedad, la fuerza de la gravedad no ha sido eliminada. Ahora sí, ¿qué pasa, hermano, con los cohetes o las naves que van al espacio? Bueno, una vez que salen de la Tierra, se acaba la fuerza de gravedad. Pero estamos hablando de un avión que no ha salido de la atmósfera y sigue jalando la fuerza de gravedad. Hermano, nosotros estamos aquí en esta tierra y si Cristo no está ahí, si el Espíritu Santo no está, estamos vendidos al pecado, y esclavos del pecado, deseando hacer lo bueno y siendo incapaces de hacerlo. Y yo sé que hay mucha gente aún en las congregaciones, que se siente así. Aunque está en la congregación, aunque está en Cristo, sigue anhelando hacer las cosas y no puede. Sigue anhelando hacer cambios y no puede. Aunque está en Cristo, más bien se identifica con el primer dibujo. O sea, la ley de su mente, sí quiero hacer lo bueno, sí debo hacerlo, ahora sí hay que orar, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí ya no voy a estar haciendo estas cosas y diciendo estas cosas, ahora sí ya se acabó, ahora sí, Señor, me consagro. No funciona. Se ha consagrado 20,000 veces y 20,000 veces ha derrumbado su consagración, ¿no? ¿Por qué? Porque está en la primer gráfica o está en la segunda, pero si no le entiende. Y como no le entiende, ahorita voy a poner una tercera gráfica, ¿sí? O un tercer dibujo, ahí mismo, donde vemos cómo aunque tengamos a nuestro favor la ley del Espíritu, no la usamos. Pero el ideal, o sea, el modelo perfecto que vemos es Romanos 8, donde la ley de la mente, donde mi mente se alinea a los deseos del Espíritu, ¿sí? Yo puedo estar en un culto y consagrarme y decir, Señor, yo haré tu voluntad, Señor, yo soy para ti. Y está bien, es bonito, pero ojo, si no alineo mi mente a los deseos de una persona que se llama el Espíritu Santo, porque aunque lo ponemos como una fuerza, es una persona. Si yo no tengo comunión con el Espíritu, no escucho al Espíritu, cuando leo la palabra no está el Espíritu, yo no le presto atención al Espíritu, no escucho al Espíritu Santo, no tengo una manera en que Él me guíe, te podrás consagrar todos los días y a todas horas, no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es una cuestión de alinearse y engancharse a los deseos del Espíritu. Eso dice Romanos capítulo 8. Dice el 9: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, hay una condicionante. Si no está el Espíritu, no hay ley del Espíritu. Y si no hay ley del Espíritu, estás con los pies pegando en el pecado. Eso es la religión. Eso es lo religioso a lo que le llamamos en este contexto, ¿sí? Es decir, yo vivo atado al pecado, pero bueno, los domingos o el día de la reunión hago el esfuerzo por estar, pero mi realidad es que yo vivo atado al pecado. Y por eso mucha gente sufre y se desanima, y por eso mucha gente dice, yo mejor ya no le voy a seguir, me siento hipócrita. ¿Por qué? Porque en realidad yo vivo en el pecado. Vivo en el pecado, pero intento vivir una vida, pero ya me cansé de intentar y no puedo. Por supuesto, es muy cansado eso. Pero te voy a decir una cosa, es que te estás cansando porque no has entendido el Evangelio. Y el Evangelio es que tú estás queriendo, como si fueras un avión, volar sin motores.
Volar sin saber cómo se deben colocar la inclinación de las alas. No conoces las leyes de la física, entonces no vas a volar nunca. Aquí también, nunca vas a vivir una vida agradable a Dios si no conoces las leyes espirituales. Por eso el tema se llama viviendo entre leyes espirituales. Vivimos entre leyes espirituales, aunque no las vemos, ahí están presentes, ejercen fuerza y poder. Ahora, cuando yo conozco las leyes espirituales, ¿verdad? Y me alineo conforme Dios dice, yo salgo beneficiado de las leyes espirituales. La ley del Espíritu, maravillosa, poderosa, pero debo saber cómo se desata eso, cómo se mueve eso, ¿sí? Yo no puedo simplemente ignorar al Espíritu Santo todos los días y pensar que voy a beneficiarme del poder del Espíritu Santo. Es absurdo, eso no existe. ¿Ah? Es como, haciendo una alegoría un poco absurda, pero es como si alguien dice, ¿va usted a volar? Sí, le ponemos los motores. No, gracias, no los necesito. ¿Cómo los vas a necesitar si es con lo que vas a volar? O sea, es absurdo, este no es ingeniero, este no sabe nada, ¿cómo que sin motores va a volar? Es lo mismo que diga, a veces es lo absurdo de los cristianos, ¿verdad? Quieren hacer la voluntad de Dios, pero no creen que el Espíritu Santo les hable. Me pregunta, ¿y entonces cómo lo van a hacer? No, pues así con el deseo. Ah, caray, Romanos dice que no es con el deseo, es con el deseo del Espíritu, cuando tu mente se alinea al deseo del Espíritu. No te puedes beneficiar de las leyes espirituales si las desconoces. Vives entre leyes espirituales. Ahora, ojo, si yo desconozco las leyes espirituales, puede ser que jueguen en contra mía. Ese es el gran problema. Porque eso lo hemos dicho muchas veces, la ignorancia de una ley no te libra de sus consecuencias. Es decir, siempre actuará, o sea, ahí estará. Lo hemos puesto este ejemplo muchas veces. Si yo estoy en un edificio de 5 pisos en la azotea de ese edificio, yo tengo que tener mucho cuidado porque hay una ley de la gravedad que me puede matar. Si yo ignoro esa ley, me mataré solo, por ignorante. Lo mismo sucede en las leyes espirituales, no puedo ignorarlas, ahí están. Pero Dios ha provisto una ley más fuerte, una fuerza superior, que es el Espíritu Santo. Sigo leyendo. Pero, 10, si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, ¿sí? Pero el Espíritu que está en ustedes es vida, ¿sí? Es Zoe, es vida de Dios, es aliento de Dios a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, ahí está, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida, ¿sí? Fuerza, ¿sí? Porque la palabra vida ahí es Zoe, vida de Dios, aliento de Dios, no es bios, no es vida. Pues usted tiene vida, yo tengo vida, bios, no está hablando de eso, ¿sí? Es la vida de Dios, dice. Y si el Espíritu que aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. El 12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. O sea, tenemos más que la palabra obligación a lo mejor no da la idea concreta, hermanos, sino más bien que tenemos nosotros que alinearnos al Espíritu, porque así es como funciona, ¿sí? Es como, a ver, es como, me voy a los juegos mecánicos, para los que les gustan los juegos mecánicos y añoran ir a los juegos mecánicos ahora que termine la pandemia, ¿no? Cuando tú subes a la montaña rusa, o no sé cómo se llame ahora, tú tienes una obligación. ¿Cuál es? Ponerte el cinturón, porque si no te lo pones, sales volando. Ese es el sentido. O sea, tienes una cosa que tienes que hacer sí o sí, porque si no lo haces, pues entonces hablaremos de otra cosa. Esa es la idea. Y fíjate lo que dice. Dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación. No es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, ¿sí? Es decir, nuestra obligación, ¿cuál es? Agarrarte, unirte al Espíritu Santo. Así funciona la vida cristiana. Entonces imagínate, voy yo a la montaña rusa, que no me subiría, a menos que
Cristo quiera que yo suba, pero si no, yo me quedaría abajo, ¿verdad? Y entonces me ponen el cinturón de seguridad y yo digo, ay, esta cosa para qué me aprieta, y me la quito. Cuando salga volando por allá, ¿verdad? No será culpa de los dueños del parque de diversiones, será mi culpa. Yo no puedo decir, esa montaña rusa no sirve. No, sí sirve, pero tú te quitaste el cinturón de seguridad. Ah, bueno, exactamente lo mismo. ¿Cuánta gente dice, el evangelio no me funciona? Pues no te funciona porque no sigues el diseño de Dios. Tu obligación, o sea, lo que debes hacer es seguir al Espíritu Santo, no a tu naturaleza humana y pecaminosa, no lo que te dice lo pecaminoso, sino lo que dice el Espíritu. No te estoy diciendo ni siquiera lee los mandamientos de Dios para que, no te estoy diciendo eso, porque ese es el primer dibujito. Ni siquiera es eso, es qué te dice el Espíritu. Sigue lo que te dice el Espíritu, los deseos del Espíritu. Esto, por ahí me voy. ¿Sí? Oye, pero este lugar, ¿qué tiene de malo? Es que no se trata de qué tiene de malo, qué tiene de bueno. Hijos cristianos, por favor, dejen de preguntar eso. Dejen de hacer ese planteamiento, es muy infantil y carnal. Papá, pero ¿por qué no puedo ir? A ver, ¿qué te dicen? ¿Por qué no puedes ir, hijo? Bueno, a mí me pone el Espíritu que no vayas. ¿A ti qué te pone? No, pues no sé, ese es el problema. A mí me pone que, no, a lo mejor no tiene ni una pizca de maldad, pero me dice que no vayas. Ahora, vamos a la ley, a ver qué es bueno, qué es malo. Vámonos al primer dibujito y quitemos al Espíritu. Pero si el Espíritu está diciendo no, pues no. Y ahí en ese sometimiento está el poder. Ahí está el poder. Entonces, porque si ustedes ven conforme a ella morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa en un tercer dibujo que tengo ahí? Lo puse en un color marrón porque no estoy hablando de alguien que no conozca. Sí conoce. Tiene la ley de la mente, tiene a su disposición la ley del espíritu, ¿verdad? Pero sigue la ley del pecado actuando, ¿sí? Ahora, ¿por qué está abajo este dibujo? ¿Por qué está a la misma par del dibujo en negro? Pablo lo dijo, que hay cristianos que viven como hombres, que hay cristianos que viven como si no lo fueran, aunque sí lo son. ¿Pero por qué? También tiene la ley de la mente como la tiene la figura amarilla. También tiene la ley del pecado ahí siempre estado. Y también tiene la ley del espíritu como la tiene el amarillo. Sí, solamente que están en una posición diferente. Si usted se da cuenta, la ley de la mente no está acoplada, no está alineada a la ley del espíritu. Y como la ley de la mente de la figura en marrón o en café no está alineada al espíritu, no puede beneficiarse del poder de esa ley. Y como no está beneficiándose del poder de la ley, pues la ley del pecado lo vuelve a jalar hacia abajo. Y vive como un hombre, como el de la figura en negro, atado al pecado. Solamente que ahora en su mente tiene pasajes bíblicos, tiene enseñanzas bíblicas, ¿verdad? Pero su realidad es que está atado al pecado. ¿Por qué? ¿No tiene el espíritu? Sí, pero no se alinea su mente. Su mente sigue siendo una mente que va para todos lados y hace lo que quiere y lo que se le ocurre y lo que bien le parece y lo que dicen los amigos y lo que dicen en las redes y lo que dicen en la televisión y lo que dicen sus pasiones. Pues nunca va a beneficiarse de la ley del espíritu, porque la ley del espíritu únicamente te beneficias si alineas tu mente a los deseos del espíritu. Si la figura en café o marrón se alineara su mente a la ley del espíritu, se elevaría, igual que la amarilla, y estaría alejado del pecado. Por eso, hermano, cuando una persona, como dice Hebreos capítulo 12, que disfrutó de los dones, Hebreos capítulo 6, que disfrutó de los bienes del siglo venidero y de la buena palabra y que fue iluminado y que se apartó y que se alejó, ¿verdad? No hay más que hacer por él.
Hermano, tristemente conozco personas que estuvieron en la iglesia, que a lo mejor participaron aún del Espíritu, se alejaron, se llama apostasía, renunciaron a Dios, renunciaron al Espíritu, ya no quisieron saber nada, vivieron una vida como de la figura amarilla, pero como el Espíritu dejó de actuar en ellos, pues es como el avión. Si el motor dejó de funcionar, ¿a dónde va a caer? A la misma condición y a veces peor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al principio ni siquiera se había elevado el avión. A veces no termina igual, ¿verdad? El avión, cuando los motores fallan, no termina como estaba, termina destrozado. A veces hemos visto vidas que al dejar, al no beneficiarse de las leyes espirituales, de la ley del Espíritu, cayeron a una vida miserable, pecaminosa, horrible. ¿Por qué? Porque, entiéndame, la diferencia está en saber que hay una ley espiritual que se llama la ley del Espíritu. Y no solamente el saberlo, hay que saber cómo activarlo en su vida y en mi vida. Y cuando aprendemos a activar eso en nuestra propia vida personal, aquí no entra ni tu mamá, ni tu papá, ni tu esposo, ni tu esposa, ni el pastor, ni nadie entra, entras tú y el Espíritu. Si tú te alineas al Espíritu Santo, obedeces la voz del Espíritu, los deseos del Espíritu, te sabes guiar por el Espíritu, no te preocupes, hay un poder, vas a poder volar como ese avión tranquilamente y no pasará absolutamente, y pasarás años siendo un fiel cristiano, sirviendo al Señor y haciendo cosas maravillosas. Si tú no te alineas, si tu mente no se alinea al Espíritu Santo, recuerda, como la fuerza de gravedad, la ley del pecado está ahí jalándote. Hermano, tú sabes, y los que sabemos somos cristianos, fieles cristianos al Señor, sabemos que la ley, no, ¿usted no siente los efectos de la ley del pecado en el día? Sí, todos sentimos la ley del pecado, que algo te jala, ¿no? Pero no te vence, es la diferencia. Cuando vas en un avión y hay una turbulencia, todo el mundo grita, pero van bien felices, ¿eh? Cuando empieza a hacer así el avión, ¡ah! Saben que hay una ley que está ahí presente. Hermano, todos los días los cristianos nos levantamos y todo eso, pero la ley del pecado ahí está. No está diciendo que pecamos, pero ahí está. Y nos tomamos del Espíritu Santo y oímos la voz del Espíritu y le decimos: Espíritu Santo, háblame y guíame, y qué hago y esto. Y el Espíritu Santo te saca. Pero qué error tan tremendo es ignorar al Espíritu Santo, ignorar la presencia del Espíritu o no creer, porque ese es otro tema, hermano. Ay, hermano, ¿pero usted cree que esto sea así? Sí, porque la palabra de Dios lo dice. También hay falta de fe. ¿Por qué? Porque dice, a ver, el encomendarme al Espíritu Santo, el hablar con el Espíritu Santo, el depender del Espíritu Santo, ¿es todo? Sí, si lo crees, porque todo es por fe. Si tú crees en este diseño divino, si tú crees en esto es fe. Y recuerda, hermano, a ver, cuando llegas al aeropuerto no dices: ¿me puede mostrar el avión en el cual me va usted a llevar? ¿Me puede presentar al piloto? ¿Me puede presentar todas sus credenciales, todos sus diplomas? Oye, ¿puedo ver al jefe de taller para que me dé la bitácora de todo el mantenimiento del avión? Si no, no me subo. No haces eso. ¿Por qué no preguntas todo eso? Porque tienes fe. ¿Fe en quién? Fe en la línea, en la aerolínea, en la gente que te dice: súbale. Tienes fe. Por eso cuando gente dice: ay, es que eso de la fe es de ignorantes, no es cierto. Tienes fe en todas, un montón de cosas, todos los días. Bueno, si el Señor te dice en su palabra: sigue los deseos del Espíritu, y tú lo crees, hermano, el Señor hará cosas maravillosas. Vivimos entre leyes espirituales. Ojo, sí, a ver, entiéndame, hay una obligación. Si yo me desligo de la ley del Espíritu, ¿qué va a pasar? La ley del pecado, voy a sentir sus efectos, está ahí, pero voy a empezar a sentir sus efectos. Porque hoy volví otra vez a enojarme, a decir, a hacer? ¿Por qué vuelvo a lo mismo, Señor? ¿Por qué vuelvo? Le preguntamos al Señor como si el Señor fuera el culpable. Pues el Señor dice: pues es lo que te quiero preguntar, ¿por qué estás otra vez allá abajo? Pues es muy sencillo, apagaste los motores, te desligaste del Espíritu Santo, no sigues la voz del Espíritu, por eso no hay poder.
Eso es lo que dice, hermano. Vivimos entre leyes espirituales y la ignorancia de las leyes no te libra de sus consecuencias. Si yo ignoro que hay la ley del pecado, ojo, no voy a vivir todos los días aterrado, pero sé que ahí está. Sé que si yo, por eso, hermano, dicen, y eso que era pastor, y mire, se alejó y dejó a su mujer y se casó con otra, y qué barbaridad. Y no, si él que era pastor. Es como quien dice, si era un jet y cayó, yo soy una avioneta, pues también vas a caer. O sea, cae avioneta, cae un avión de papel, cae un jumbo, cae el que sea, porque la ley atrae a cualquiera. Ese problema en la gente dice, y eso que era un apóstol, y miren, cayó y se alejó, qué tremendo. Es muy sencillo, hermano, es muy sencillo. O se alejó del Espíritu, se alejó de la guianza del Espíritu, ya no dependió del Espíritu. ¿Y dónde terminó? En el piso. Pero el apóstol, ¿y eso qué? Pues la ley de gravedad es la ley de gravedad. Puede caer un control, puede caer una cosa pesada. ¿Ve cómo le dije que hoy iba a entender muchas cosas? Porque ¿puedes caer tú también? Sí, puedes caer tú también. ¿Puedo caer yo? Puedo caer yo. Entonces, ¿qué me asegura que no voy a caer? Ser guiado por el Espíritu. No ignorar las leyes espirituales que están todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Por eso, hermano, debemos fijar la mente en los deseos del Espíritu, no vivir conforme a la naturaleza pecaminosa y por medio del Espíritu dar muerte a los malos hábitos del cuerpo, ser guiados por el Espíritu. Todo tiene que ver con el Espíritu, 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 Espíritu. No quiere usted cumplir la ley de Dios con su mente, no puede. Mejor alíñese con el Espíritu Santo. Y de esta manera podremos vivir una vida, hermano, que agrada al Señor. Y podremos nosotros caminar en victoria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta mañana, hermanos, vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor porque vivimos entre leyes espirituales. Hoy espero que usted repase todo esto, aplica su vida. Esto se mueve ahí se mueve, hermano. Esto no va a cambiar, le puedo asegurar, no, esto no va a cambiar. Ahí está y ahí estará, ¿sí? Todos los días. Al ratito que usted termine la transmisión, va a ir a comer, están las leyes espirituales ahí. La ley del pecado, la ley de su mente y la ley del espíritu. Ahí están, ahí están, ahí están. Se mueve entre, ¿cómo las manejas, hermano? ¿Cómo te alineas? ¿Cómo alineas las cosas? Ahí depende todo. Al rato, después de comer, ¿quién va a lavar los trastes? Bueno, ahí está, hermano, la ley del espíritu, que no, que te toca a ti, que a mí, que no, que tú, que siempre yo, que no, y que tú, hija, y que floja, y que tú no, y ahí empieza, ¿verdad? Y entonces al rato dicen, y terminamos todos enojados, y eso que salimos de la reunión, y mira, pues sí, luego así pasa con las familias, y eso que venimos bendecidos, y vienen bendecidos, pero ya se desconectaron, ya a punto se acabó, ¿sí? Ese es el tema. Por eso es todos los días, en cada acción, en cada momento, ¿sí? En cada momento, en cada acción. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En cosas tan sencillas como el comer, como el dormir, como el descansar, como el ver algo en la televisión, las actitudes que tomamos, todo eso tiene que ver con la voz del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te dijo, ya no comas más, pues ya no comas más. Es sencillo como eso. Si el Espíritu Santo dice, párate y lava los trastes, Espíritu Santo, no me toca a mí. ¿No has visto el rol? Hazlo hoy. Lavo los trastes. No te toca, pues tengo ganas de lavarlo. Porque voy a ser el hijo bueno. No. El hijo maravilloso, no. Porque como el Espíritu Santo me lo dijo, yo vivo en el poder del Espíritu Santo. Es poder del Espíritu Santo. Es poder. Hermano, le estoy poniendo cosas básicas, sencillas, del día a día, donde tenemos que alinearnos. Porque, hermano, hay leyes espirituales que se mueven, no las podemos ver, pero están presentes. Si te desligas del Espíritu, acabarás siendo presa de la ley del pecado. Por eso yo le decía en un principio, y con eso termino, pensamos que Romanos 7 es para los nuevos, y no es para los nuevos, es para nosotros, y también para ayudar a los nuevos a entender. Pero Romanos 7, acuérdese, es para usted y es para mí. La ley del pecado no la puedo ignorar. Ignorar la ley del pecado me va a traer serias consecuencias. Es como ignorar la ley de la gravedad, me puedo partir la cabeza.
No ignores la ley del pecado. No le tengas miedo tampoco. Alíñate a la ley del Espíritu y no pasa absolutamente nada. Todos los días y a cada momento.